Bueno, voy a unir estas doradas. Quiero mostrarles cómo lo hago. Ya la tengo dobladita, entonces para que me hagan parejita, sé que me va a quedar el frente igual, ya que lo estoy haciendo de esta forma. Es una forma muy sencilla, lo pueden hacer de la forma que ustedes lo entiendan, pero yo quiero mostrarles así para que ustedes no se me vayan a perder. Entonces en la siguiente vuelta va a colocar acá rosada, 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 las dos mitades, y por último voy a hacer el borde. Entonces les voy a mostrar cómo las voy a unir. Lo giro así porque yo voy a aprovechar que voy a unir con este color para hacer este borde. No sé si se note, pero en el rosado ya tiene un bordecito un poquitico más grueso y acá todavía no. Entonces quiero que sepan cómo estoy haciendo estos bordes. Y mi forma de hacerlo es, como voy a pegar con este color, otra cosa que quería explicarles, voy a pegar con este color para que no se note la unión. Si yo pego con este color, se va a notar. Entonces, la forma de pegar es de acá, por acá, por acá, bajo, todo esto, todo esto, todo esto, hasta que termino. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar cómo lo hago. Con el color de este. Por ejemplo, estas las pegué con rosado, estas las pegué con el amarillo o el dorado, estas las pegué con el azul, vine todo esto, di la vuelta y pegué las dos. Entonces siempre trato de pegar la hilera. Bueno, con mi hilo azul lo voy a unir. Ya les he enseñado muchas veces cómo lo hago. Entonces por acá voy a sacar una hebrita, paso la hebra por el medio de la aguja y de la hebra que estoy trabajando hago una cadeneta y ella me queda enganchada. Lo hice por el revés, ahora lo voy a agarrar por el derecho. Entonces acá en el derecho voy a empezar pestañitas, punto deslizado. Mire, cada pestañita un punto deslizado. No me puedo saltar ninguna pestañita porque una pestañita que me salte me va a quedar recogido. Entonces no puedo saltarme ninguna. Mira, quiero que lo vean. Pestañita, punto deslizado. Pestañita, punto deslizado. Pestañita, punto deslizado. Esto es lo que voy a hacer. Eso es todo. Acá hasta la última del rincón que está acá en toda la esquina, que es mi punto bajo, lo hago. Todas, todas. Si creen que se les puede perder, entonces cuéntela. Pero si no, todas, todas. No vamos a saltarnos ninguna. Acá. Esta última que está acá en todo el rincón. Mire, está acá en todo el rincón. Ve acá por detrás. Aquí, mírela. Está muy, muy escondida también. Esto nos ayuda a que se abra más nuestra carpeta, que quede mucho más grande, visiblemente se va a ver más pulida y nos ayuda para que quede un bordecito, entonces no se nos va a recoger. Y pues es que ustedes saben que conmigo los detalles cuentan muchísimo, muchísimo. Me encanta eso, terminar trabajos muy pulidos y sobre todo que le dé el toque diferente a cualquier prenda. Que sea una prenda artesanal, pero no una prenda ordinaria. Eso quiero que aprendan a separar. No por ser artesanal tiene que ser una prenda ordinaria. Mire lo hermoso que quedó. Simplemente acá me vine con puntos deslizados por delante, todos hasta acá. Lo hice solo hasta acá porque acá ya tengo que agarrar este dorado. Mire, este dorado lo tengo que agarrar. ¿Cómo lo hago? Quiero mostrarles. Entonces, a partir de este punto yo pasé la unión. Voy a desbaratar un poco para que ustedes vean. Esta es la unión. Acá. Vean. Esta es la unión, ahí se nota. Esta es la unión que hice con el punto bajo. Entonces, yo me voy a acercar nuevamente con un punto deslizado, dos puntos deslizados. Acá tengo la costura. En este momento estoy en todo el centro de la unión. Paso el hilo para atrás donde hice la unión de la vuelta, o sea, la hebra. Acá tengo una cadenetica que es la que hago para rematar esta. Esta cadenetica no la voy a agarrar. Voy a agarrar la que sigue.
Entonces ya tengo un punto más allá de la unión. Entonces aquí tengo mi punto cadeneta. Ahí, en este momento tengo el punto cadeneta que hago para seguir. Recuerden que hacía los 6 puntos varetas, una cadeneta y me agarraba con un punto bajo. En este momento estoy en la cadeneta. Entonces en mi primer punto vareta hago un punto deslizado. Ahí me quedo y voy a contar a partir de ese, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Tiene que quedarme libre. Y voy a hacer lo mismo con el amarillo. Que no se me vaya a perder. Con el amarillo voy a hacer lo mismo. Entonces a partir de acá, de todo el centro, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Este sería mi punto 6. Como yo tengo acá 5 libres, o sea que esta cadenetica estoy agarrada del punto 6. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo agarro espalda con espalda, los que voy a unir. Acá en la que tengo, que sé que es 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas libres, esta sería la sexta, voy a jalar esta. Ahí, simplemente pasé el círculo. Al hacer esto, ya automáticamente me queda el hilo por debajo. Les voy a volver a mostrar. Esta sí espalda con espalda. Ya identifiqué, ya fijé dónde está mi cadeneta 6, ya lo sé, mire, ya está. Paso acá, perfecto. Automáticamente el hilo me quedó por debajo. Esto quería enseñarles. Entonces, esta es donde estoy agarrada, entonces voy a pasar a la siguiente. O sea que esa es nuestra cadeneta 6. Entonces, agarro una, agarro otra. Esta sí es una puntada muy usada, es muy fácil de hacer, pero tienen que tener mucha atención en esta forma de agarrarse y dónde es que deben de agarrarse. Bueno, entonces ya tenemos 1, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos y 6 puntos. Recuerda que dejamos 5 cadenetas libres, pero nos salieron 6 porque nos agarramos del punto 6. Entonces ese también se cuenta. Ahí, ya me agarré, hice 1, 2, 3, 4, 5, ya que aquí estaba en el punto 6. Entonces, ahí. Ahora me voy a ir solo por la verde, o la azul aguamarina. Aquí, el que está en todo el rincón, punto deslizado, el primerito que aparece ahí, el primerito, punto deslizado. Y el que sigue, acá me queda 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas. Voy a contar lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas. Entonces yo acá lo que voy a hacer es una y me agarro una, porque sé que son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá, para que sea la quinta. Acá tengo 1, 2, 3, 4 libres y acá tengo 1, 2, 3, 4 libres, ya que estoy agarrada. Esto es lo que ustedes tienen que tocar, tener en cuenta. Eso es lo que tienen que estar. Bueno, les decía, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 cadenetas libres. Acá en este abanico también tengo 4 y sigo trabajando. Una, pestañita, 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 pestañita y por último pestañita con pestañita. Igual me voy solo con el azul. Mire, agarro esta que está bien escondidita, una y la siguiente, 2 puntos deslizados. Vuelvo a contar, es muy importante que ustedes sepan cuántas tienen acá y cuántas tienen acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y ya quedo en el centro. Entonces acá tengo, esta no la contamos que fue donde nos amarramos, entonces a partir de esta, porque esta es nuestra cadeneta. Entonces esta no la vamos a contar, mire, esta no. Entonces a partir de esta que son los abanicos, 1, 2, 3, 4 y 5 abanicos. Ahí está. Entonces agarro una, porque estamos tejiendo prácticamente sobre los abanicos. Mire, ahí, acá, para que la vean mejor, acá, 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 y este es nuestro quinto punto para trabajar solo los abanicos. Mire, acá lo que nos queda libre es la cadeneta que hicimos y el punto donde nos agarramos, ese no lo vamos a contar. Ya teniéndolo así,
quiero mostrarles. Miren, ahí ya lo agarré. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice? Me vine por acá, puntos deslizados, acá agarrándome, acá quedan estos huequitos que ayudan también para que se vea hermoso. Y acá me voy a venir con puntos deslizados hasta acá, porque si se dan cuenta, también nos quedan estos huequitos. ¿Listo? Entonces, eso quería mostrarles. Acá ya llegué, ya no me va a agarrar más del dorado. Y sigo puntos deslizados, llego acá al centro, puntos deslizados. El primero, punto deslizado. Solo una pestañita, no podemos agarrar más que una pestañita. Y punto deslizado. Voy a contar lo mismo, que me quede libre uno. Este es el de la esquinita. 1, 2, 3, 4, 5 puntos libres me quedan. Y voy a pegar mi segundo triángulo, que este va acá, o mi segundo cuadrado. Miren, ya tengo este acá. Si se fijan, va acá. Entonces este va a ir acá, en este rincón. ¿Listo? Miren, ahí. Entonces este es el que voy a unir. Sé que dejé 5 cadenetas libres en el verde. Voy a hacer lo mismo con este. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y recuerden que la agarro de la número 6, ya que esta también está agarrada de la número 6. Con eso me quedan las 5 libres. 1, 2, 3, 4, 5 libres. Paso. Ahí ya pasé, si se dan cuenta. Y empiezo a tejer nuevamente. Entonces, una pestañita, 2 pestañitas, 3 pestañitas, 4 pestañitas y 5 pestañitas. Ahí ya me quedaron las 5 pestañitas. Ahora me voy puntos deslizados nuevamente, este chiquito que está por acá, por acá, por acá. Y este punto deslizado, 2 puntos deslizados hice ahí. Acá cuento 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá me va a agarrar del quinto punto. Entonces acá también me salto estos y me voy a agarrar del punto 5 para que me salga exactos, no me sobren, no me falten, que esto es lo que necesito. Ahí, ahí. Y por último la número 5. Ahí está. Entonces aquí me voy a saltar 1, 2 puntos y aquí también 2. Que aquí en los azules me los salto de esta forma, haciendo los puntos deslizados. Y acá simplemente no los hago. 1, 2. Y entonces cuento cuántos tengo libres. 1, 2, 3, 4, 5. Acá me quedaron 6. Ya que esta es la unión. Entonces tengo que tener muy claro. Acá voy a contar 5. Salto 2. 1, 2, 3, 4, 5. También tengo 6. Pero recuerden que ese es de la cadeneta. Entonces sé que voy a hacer solo 5. Saltándome 2. 1, 2. Y este es mi quinto. En esta parte tenemos que tener mucha atención porque en estos bordes siempre es diferente. Acá, acá, acá. Y sé que solo hago este último punto. Estos no, porque estos ya hacen parte de la cadeneta. Entonces sigo sobre el azul. Miren, haciendo puntos deslizados. Simplemente sigo sobre el azul haciendo puntos deslizados. Cuando llego ya a este borde, les voy a enseñar cómo estoy pasando para acá para no tener que cortar la hebra. Entonces es sencillo. Acá por detrás, sin que se vea por la parte de adelante, mire, ahí no se nota, me agarré con un punto deslizado y acá por detrás del rosado, sin que se vaya a notar, por el derecho, solo agarrando un hilito, una hebra muy pequeña, me voy a ir con puntos deslizados. Acá está el hilo que tengo donde rematé. Mire, puntos deslizados, haciendo simplemente la hebrita de la parte de atrás, que no se vaya a ver nunca por delante, con puntos deslizados. Mire, así pasé yo mis hilos para no cortar la hebra, porque no quería cortar la hebra. Mire, ahí, ya ahí quedé detrás del azul.
ya ahí pasé, quedé detrás del azul, vuelvo a tomarlo por el derecho y vuelvo a hacer lo mismo. Puntos deslizados, recuerden, voy a pasar todo este puntos deslizados. Acá está la pestañita, puntos deslizados hasta acá. Voy a mirar igual, les quiero mostrar que sepan cómo he ido avanzando. Mire, acá es donde tengo que unirlo. Lo que hice fue, me vine todo esto, puntos deslizados, acá uní, acá pasé por detrás del rosado y ahora estoy aquí, que este lo voy a unir con este. Esto es lo que quiero que les quede claro. ¿Listo? Entonces ya estoy acá. Voy a hacer como siempre, contar. Es muy práctico para ustedes porque se van a dar cuenta si les sobra, si le falta. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 pestañitas libres o 5 cadenetas libres. Voy a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Y recuerden que me agarro de las 6, ya que esta sería también la sexta que estoy agarrada. Y ahí me queda 1, 2, 3, 4, 5 libres como tengo acá. Y empiezo nuevamente una pestaña, 2 pestañas, 3 pestañas, así. Entonces, eso era lo que quería mostrarles. Así ustedes van a terminar este. Aquí recuerden que van a unir este dorado también. Entonces voy a terminar este hasta acá. Me vengo con puntos deslizados dejando 5 cadenetas libres y ya voy a meter este aquí. Listo, entonces así nos va a quedar unido. Cuando termine acá les quiero mostrar cómo voy a hacer también este borde, que es igual que hice esto. Listo, entonces yo voy a terminar de unir este, me vengo con puntos deslizados, dejo 5 cadenetas libres, lo mismo hago acá, empiezo a unirlo todo y ya les muestro cómo vamos a terminar esta parte. Bueno, yo ya terminé de pegarlos, estoy acá, quiero mostrarles cómo voy a hacer este borde. Quiero que les quede muy claro. Yo empecé acá, hice este borde, uní las doradas con las azules, todo llega acá. Y con este mismo hilo voy a terminar el borde hasta acá. Eso estoy haciendo con todas porque quiero que quede el borde del mismo color. No quiero terminarla y hacerle un borde diferente, no. Y acá también voy a unir estas dos. Entonces por eso quiero mostrarles esta parte. Es muy importante. Así está el derecho. Y acá simplemente las pestañas lo mismo. Cadeneta y punto deslizado. Agarro la pestañita de la cadenetica que se ve ahí por encima y punto deslizado hasta la más pequeña. Recuerden que les dije que esto servía para abrir más nuestro cuadro. Entonces va a quedar mucho más grande, se va a ver mejor acá. Simplemente eso es lo que estoy haciendo. Les muestro muy bien acá hasta la última. Mira, hasta la más chiquitica que está allá en el rincón. Esta pestaña ahí, todos los bordecitos. Recuerden que no me voy a saltar ninguno porque no quiero que se me vaya a recoger mi motivo. Hasta la más pequeña de las pestañitas. Así lo voy a terminar todo hasta que llegue acá. Les voy a mostrar a dónde tengo que llegar y ya continuamos. Bueno, yo ya terminé. Recuerde que unimos todo esto, llegué acá, me fui con puntos deslizados y acá dejando 5 cadenetas libres me voy a agarrar de acá, también dejando 5. Entonces acá llegué con puntos deslizados, hago una cadeneta, paso acá, ya dejé 5, ya tengo la marca donde debo de agarrarme, me agarro con un punto deslizado, hago una cadeneta, lo giro para quedar a este lado,
Y aquí voy a hacer lo mismo, puntos deslizados. Paso la hebra para acá porque quiero que me queden puntos deslizados. Igual, un punto deslizado, giro mi trabajo para quedar ya, aquí estoy sobre la cadeneta que hice y empiezo acá con puntos deslizados. Ahí, puntos deslizados porque también voy a terminar este pequeño borde. Todo hasta el final. Hasta ahí. Y esta es mi última pestaña. Cuando ya estoy acá en la última pestaña, lo acomodo para quedar por la parte de atrás y voy a hacer mi punto deslizado, pero en la parte de atrás. Estas cositas, cadeneta, estas cositas son muy importantes para que quede pulido. Corto mi hebra y esta hebra ya la voy a esconder. Con más tiempito voy a empezar a ocultarla. Mire, el terminado me queda debajo. Así pegamos una tira de 3 sin cortar la hebra. Entonces ya ahora lo que sigue es pegar las rosadas, que así como están acá en este orden, así las voy a pegar. Entonces yo voy a empezar con este color. Este no puedo hacerlo con rosado porque se va a notar, tiene que ser este. Empiezo a hacer esta línea toda y llego acá. Cuando llegue acá voy a meter la rosada. Yo ya le tengo la mitad pegada, voy a meterle la rosada, voy a pegar todo esto acá, todo esto hasta acá. Acá le voy a meter la tercera rosada y con esa misma hebra voy a hacerle el borde a la rosada. Ahí terminaré y ya les enseño cómo se hace este borde. Bueno, les voy a enseñar cómo estoy haciendo el borde, que de esta misma forma hice este acá. Acá me agarré con en la tercera cadeneta conté 1, 2, 3 y me agarré con el hilo amarillo. Acá en el primer punto del abanico hice un abanico de 8 sin cadenetas. Acá en la división hice mi punto medio alto, hice mi abanico. En el centro de la flor me agarré con un punto bajo. Acá hice igual el punto medio, el abanico de 8. Quiero mostrarles lo mismo que hice acá. La única diferencia es que me agarré de acá, pero es lo mismo que hice acá, les voy a enseñar acá. Entonces, para que quede unido y no tener que agarrarme del rosado, lo voy a pasar derecho. Entonces, de la forma que yo hago de esta misma forma pueden empezar ustedes el de ustedes. Lo mismo, sin cadenetas, enhebro, y acá en el primer punto de mis 6, perdón, porque sí son de 6 puntos altos el abanico, estos los estoy haciendo de 8, voy a empezar un abanico de 8. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí ya terminé mi punto número 8 para el abanico, igual que hice acá. Entonces enhebro y aquí en este punto yo lo hago acá donde empieza el punto, ahí un punto medio, que es esto, enhebro y sin hacer más nada paso la hebra, sin cadeneta paso hasta acá. Listo, acá voy a hacer lo mismo, un abanico de 8. Seis, 7 y 8. Listo, acá ya termino y aquí sí voy a hacer una cadeneta y del círculo de la flor me agarro con un punto bajo y una cadeneta para volver a hacer esto que hice acá. Entonces ya me voy hasta acá y acá voy a hacer mi abanico de 8. Acá 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Ahí ya está. Ahora hago lo mismo que hice acá, porque acá ya lo estoy terminando. Entonces voy a hacer lo mismo. Enhebro y en este punto, acá en la parte altica del punto, voy a hacer un punto medio. Y igual, en este último punto de mi abanico voy a hacer los 8 del abanico que estoy haciendo. 2. Y acá me quedó mal porque saqué. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y uno más para 8. Ahí. Acá. Así, sin cadeneta ni nada, lo mismo. 1, 2 y en el tercero me agarro con un punto deslizado. Cadeneta y me voy a devolver por detrás. Ya voy a trabajar acá por la parte de atrás haciendo lo siguiente. Acá voy a hacer un punto deslizado, el primero, y todos voy a hacer puntos bajos. Recuerden que cuando trabajo por detrás me agarro solo de la pestañita de atrás. Miren, acá me queda la pestañita de adelante para que me haga este diseño. Entonces solo me agarro de la de atrás. Todo, todo, todo. Eso es todo lo que voy a hacer en esta vuelta. Solo una pestañita sin saltarme ninguna. Mire, ahí todo. Esto es lo único que voy a hacer. Cuando llegue acá hago lo mismo. Me devuelvo agarrándome solo de la pestañita de atrás. Y me va a quedar así. Mire, si se dan cuenta, así queda. Entonces vamos a hacer esto. Voy a mirar ya las tiras y creo que queda terminada nuestras blusas. Vamos a esconder todos estos hilos, ocultarlos, cortarlos para que se vea precioso.